Hola a todos, me llamo María Josefa Marcos García y soy profesora del Departamento de Filología Francesa en la Facultad de Filología de la Universidad de Salamanca. El tema que traigo a este congreso es el de la feminización de los nombres de profesiones en los países francófonos europeos. El esquema de mi presentación es el que tenemos aquí. Haré una pequeña introducción y luego pues desarrollaré los puntos de los objetivos, la metodología, la discusión de la investigación, los resultados y algunos resultados y las conclusiones. Empezaremos diciendo que la feminización de los nombres de profesiones en el mundo francófono ha sido tradicionalmente un tema bastante controvertido del que se han ocupado pues, tanto la sociedad en general como las instituciones, el gobierno, los políticos, etcétera. Las protestas realmente por el estado de la feminización de las profesiones empezó en los años 70 del siglo XX y a partir de esas protestas pues la clase política intentó reaccionar y a partir de ahí pues el propio gobierno impulsó una serie de textos legales que dieron lugar a la creación, a la elaboración de una serie de guías a través de las cuales se pretendía orientar a los hablantes, a los ciudadanos en general, para una utilización correcta de los nombres femeninos de oficios y de profesiones. Los objetivos de nuestro trabajo, el principal objetivo es realizar un trabajo contrastivo de la situación sobre este tema, la situación entre tres países europeos francófonos, que son Francia, Suiza y Bélgica. Entonces, la situación es que tenemos una sola lengua, que es el francés, pero la tenemos en tres países distintos, en los que las situaciones sociales, políticas, incluso lingüísticas son diferentes, totalmente diferentes. Entonces, bueno, pues vamos a ver en qué medida las fronteras geográficas que tenemos claramente entre estos tres países se convierten también en unas fronteras lingüísticas y el funcionamiento pues termina siendo diferente. La metodología que utilizamos es el análisis, por un lado, de los textos institucionales que intentan presentar una serie de directrices para los hablantes y esas guías, que son el resultado final de estos textos institucionales, pues donde se fomenta esa formación, adaptación y el uso del femenino en los nombres de las profesiones. A partir del análisis de estos textos, pues intentamos ver cuál es la situación en estos tres países en los cuales pues, se habla el francés. Son países, los tres son francófonos, pero la situación lingüística es diferente. Francia, que es un país donde hay bastantes lenguas regionales, todas ellas se ignoran, digamos, a nivel oficial al menos, y oficialmente se considera el país como un país unilingüe, un monolingüe, donde bueno, pues la lengua oficial es el francés y bueno, pues lo demás se ignora. En cambio, Bélgica y Suiza comparten territorio, digamos, con otras lenguas. En Bélgica tenemos el francés, tenemos el neerlandés, que bueno, pues se divide en el país, y tenemos una pequeña zona cerca de Alemania donde se habla alemán. En Suiza, pues tenemos cuatro lenguas, bueno, pues también distribuidas geográficamente, que son el francés, el alemán, el italiano y una lengua autóctona de uno de los cantones suizos, que es el romanche. Entonces, a partir de aquí, pues vamos a ver un poco cuáles han sido estas iniciativas gubernamentales. En el caso de Francia, en primer lugar, pues en el 1984 se creó una comisión para poder feminizar los nombres de profesiones, y de esta comisión pues elaboró una circular con algunas normas para esta feminización, que bueno, pues una circular que salió en el boletín del Estado y bueno, pues había una serie de normas, ¿no?
Esta circular, bueno, pues fue por motivos políticos, tampoco se tuvo muy en cuenta, y unos 10 años más tarde, pues hubo otro movimiento, digamos, promovido por el primer ministro Lionel Jospin, del que salió en el 1998 otra circular gubernamental que venía del propio gobierno, pues para fomentar esta regularización de la feminización de los nombres de profesiones, y el resultado fue la creación de una guía llamada Femme, j'écris ton nom, Mujer, escribo tu nombre, guía de ayuda a la feminización de los nombres de oficios, títulos, grados y funciones, elaborado por el Instituto Nacional de la Lengua Francesa. Nos interesa aquí remarcar el papel de la Academia de la Lengua eh, francesa, que, bueno, por una parte, en las iniciativas de los años 80, pues hizo unas críticas bastante severas, porque bueno, la Academia en Francia es una institución que bueno, ofrece bastante resistencia al cambio, y además es bastante propensa a imponer normas de las cuales los hablantes no se pueden salir. Y por otra parte, ya, bueno, pues pasados los años, elaboró dos documentos donde, bueno, pues intenta regular un poquito esta feminización de los nombres de profesiones, y estos documentos no han llegado hasta ya entrado el siglo XXI, es decir, en primero en 2014, y el segundo del que, bueno, pues incluso la prensa se hizo bastante eco en el 2019, es decir, hace muy poquito tiempo. Bueno, tenemos aquí la portada de esta guía. En cuanto a Bélgica, pues las iniciativas gubernamentales tenemos en el 1993 un decreto y también una orden oficial del Consejo de la Comunidad Francesa, pues fomentando esta regularización de la feminización, y esto dio lugar en 1994, de la cual ha habido una edición en el 2005 y otra en el 2014, otra guía titulada Mettre au féminin, poner en femenino, guía de feminización de los nombres de oficios, funciones, grados y títulos, elaborada por el Consejo Superior de la Lengua Francesa en Bélgica. Esta es la portada de esta guía. Y por último, en Suiza, Suiza normalmente a nivel lingüístico suele funcionar a tres niveles: el nivel federal, el nivel cantonal y el nivel comunal. En el nivel federal, es decir, a nivel, digamos, nacional, tenemos en 1991 un informe titulado La formulación no sexista de los textos legislativos y administrativos, elaborado por la Cancillería Federal, un documento publicado en francés, en alemán y en italiano para intentar aplicar estas reglas a las tres lenguas. Sin embargo, solamente se aplicó en alemán. Tanto el francés como el italiano pues no hicieron mucho caso de ello. En el año 2000 se publica la Guía de Formulación No Sexista de los Textos Administrativos y Legislativos de la Confederación, elaborada por la sección francesa de la Cancillería Federal. Todo esto a nivel federal, a nivel, digamos, de país, a nivel nacional, intentando siempre que se aplicara pues, a los tres países. En el caso de esta guía de formulación, esto pues es un documento ya elaborado en el contexto francófono, en la sección francesa. A nivel cantonal, es decir, de cantones, salvando las distancias como de regiones, pues en los cantones actúan de diferente manera. Los hay muy comprometidos con esta cuestión, otros que bueno, intentan tomar algunas medidas, y otros que simplemente lo ignoran. Aún así, a nivel, insisto, cantonal, en 1990, con una edición después en el 1999, se elaboró un diccionario femenino masculino de profesiones, títulos y funciones, y en el 2001 otra guía, una vez más, otra guía, escribir los géneros, guía romance de ayuda a la redacción administrativa y legislativa epicena, es decir, de nombres que se utiliza la misma palabra para masculino y femenino. Este texto fue elaborado por Thérèse Moreau. Aquí tenemos, bueno, pues la portada, no he encontrado otra portada más con otra ilustración.
Bueno, los resultados a los que hemos llegado al analizar todos estos documentos es que no existe un proceso homogéneo en todos los países francófonos, cada uno actúa de una forma individual, porque también es verdad que cada uno tiene una realidad lingüística diferente y también cada uno pues, ha reaccionado en momentos distintos. Lo que sí es cierto es que en la bibliografía que hemos consultado hemos observado que hay una frecuente crítica a Francia por ir un poco detrás de los otros países, es decir, que la reacción ha sido anterior tanto en Bélgica como en Suiza. Y bueno, pues finalmente hemos encontrado tanto diferencias como puntos comunes entre las guías, digamos, los documentos de los tres países. Entre las semejanzas, pues hay muchas, porque bueno, la lengua es la misma y también a veces incluso se han copiado a la hora de elaborar las guías, pues se han podido copiar de unos países a otros. Vamos simplemente a mencionar aquí algunos ejemplos como por ejemplo, pues que en los tres países, tanto en Francia como en Bélgica como en Suiza, se propone eliminar la palabra femme. Había veces que se colocaba la palabra masculina y para indicar que si nos estamos refiriendo a un femenino, pues se ponía al lado la palabra femme. Por ejemplo, médecin femme, es decir, mujer médico. Entonces, se prefiere eliminar la palabra femme y utilizar simplemente, aunque se conserve el masculino médecin, pero se utiliza el artículo, la médico, la médecin, la médico. Otro ejemplo es que se admiten formas femeninas del tipo profesor, profesora o ingenieur, ingeniera, cuyos masculinos tenemos profesor, ingenieur, perdón. Y bueno, pues estas formas surgieron en Quebec, fue donde primero surgieron, y luego, bueno, pues los países europeos las asimilaron también. En cuanto a diferencias, también simplemente algunos ejemplos para no alargarme demasiado. Por ejemplo, la palabra matrona, pues en Bélgica se utiliza la palabra accoucheuse, que viene del verbo accoucher, que significa dar a luz, mientras que en Francia se prefiere la palabra sage-femme. En todo caso, las dos significan matrona. En el caso, por ejemplo, otro ejemplo es que Suiza pues utiliza bastante un sufijo s que no se utiliza ni en Francia ni en Bélgica. Por ejemplo, para mairesse, alcaldesa, o para doctoresse, doctora, cuyos masculinos son mère y docteur. Y por último, el último ejemplo, en Bélgica tenemos palabras como auteur o écrivaine, cuyos masculinos son auteur y écrivain, simplemente pues se añade una E al final. Y bueno, pues estas palabras no están bien integradas en Suiza y sobre todo en Francia, que es donde más resistencia hay a todo este tema. Y por último, como conclusión, pues que el fenómeno de la feminización de los nombres de profesiones es una cuestión bastante controvertida y de la que se ocupan bastante socialmente, políticamente, a todos los niveles en los países francófonos. En todos estos países han surgido una serie de documentos, tanto oficiales como guías para orientar a los hablantes, solamente para orientar, no son normas obligatorias que haya que aplicar, simplemente son orientaciones para adaptar la lengua a una nueva realidad, que es darle una visibilidad a la mujer. Y los procesos de feminización en Francia, Bélgica y Suiza son distintos por las características de cada país sociolingüísticas y porque bueno, cada uno también ha reaccionado en un momento diferente. Pero es verdad que la conclusión a la que podemos llegar es que, como hemos visto, hemos un poco copiado la frase de un título de nuestra bibliografía, que es que queda mucho trabajo todavía por hacer para que hombres y mujeres sean iguales en la lengua, en la sociedad y también en la lengua. Y por último, algunos títulos de bibliografía. Y bueno, pues esto es todo. Muchas gracias.